This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy examinaremos el esfuerzo concertado para silenciar a Francesca Albanese, relator especial de la ONU para Cisjordania y Gaza, quien ha estado investigando los abusos perpetrados por la entidad sionista contra el pueblo palestino. En nuestro primer informe, Latifa Abuchakra destaca el papel que está desempeñando la administración de Donald Trump para silenciar a Albanese. Los sionistas genocidas están furiosos ante la continua solidaridad con Palestina que muestra la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. La última táctica consiste en que la administración Trump anuncia la imposición de sanciones en su contra. La campaña de guerra política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada, según publicó el secretario de Estado, Marco Rubio, en X. Siempre apoyaremos a nuestros aliados en su derecho a la legítima defensa. Rubio es una de las personas más prosionistas que jamás haya sido nombrada secretaria de Estado y ha recibido más de $1 millón de grupos de presión sionistas, lo que lo convierte en uno de los principales receptores de donaciones pro-israelíes. El anuncio de las sanciones coincidió con la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, D.C. Rubio y Netanyahu se reunieron el mismo día del anuncio de las sanciones, lo que sugiere una estrecha coordinación. Este último intento de atacar a Albanese se produce tras el fracaso de los recientes intentos de obligar a la ONU a destituirla de su cargo. Las sanciones congelarán todos los activos que Albanese tenga en Estados Unidos y probablemente restringirán su derecho a viajar a ese país. Albanese es ciudadana italiana, y si las sanciones se aplicaran plenamente, también podrían prohibirle realizar transacciones financieras dentro de la Unión Europea. Albanese ha sido citada por desestimar la medida estadounidense, calificándola de técnicas de intimidación de estilo mafioso. Las sanciones se producen tras el contundente informe de Albanese del 30 de junio, en el que nombró a más de 60 empresas, incluidas importantes tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon y Microsoft, que según ella, estaban implicadas en la transformación de la economía de ocupación de Israel en una economía de genocidio. El informe instó a la Corte Penal Internacional y a los sistemas judiciales nacionales a investigar y procesar a los ejecutivos y empresas. También instó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a aplicar sanciones y congelar activos. Albanese recibe regularmente amenazas de muerte y soporta campañas de desprestigio bien orquestadas por Israel y sus aliados, mientras lucha valientemente por exigir responsabilidades a quienes apoyan y sostienen el genocidio. Ella critica duramente lo que ella llama la corrupción moral y política del mundo, que permite que el genocidio continúe. Su oficina ha publicado informes detallados que documentan crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, uno de los cuales clasifica el genocidio como una supresión colonial. No se equivoquen, los sionistas y sus aliados estadounidenses persiguen a Francesca Albanese porque es eficaz y al sancionarla, intentan impedir su funcionamiento. De hecho, intentan aislarla para que sea concebible que pueda ser encarcelada, desaparecida o incluso asesinada.
Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul. El colaborador invitado de hoy es el reconocido periodista de investigación Patrick Henningsen, quien fundó el sitio web independiente de noticias y análisis 21 Century Wire hace más de 15 años. Bienvenido al programa, David. O sea, no es la primera vez que los sionistas han atacado a Francesca Albanese, ¿lo es? No, la han estado persiguiendo desde hace tiempo, y este ataque en particular se produce después de que no lograran que la destituyeran de su puesto en la ONU, pero por supuesto, la habían estado persiguiendo durante muchos años antes. Y por supuesto, como dice la película, saben que esto es una nota para demostrar su eficacia, porque realmente la están persiguiendo de forma contundente, y en particular se debe a que sus informes no solo son detallados, sino que abordan áreas de influencia sionista donde otras organizaciones temen amenazar con la participación corporativa, la cuestión de la eliminación colonial. Estas son áreas en las que otras organizaciones de derechos humanos se muestran un poco indecisas, así que es un indicio, en realidad, de su eficacia. No, en absoluto. O sea, ella ha sido muy resiliente, ¿no? Al oponerse y plantarles cara, no les ha tolerado ninguna tontería, ¿verdad? Sí, creo que es bastante cierto. Sí, ha sido muy resiliente y es bueno verla adoptar ese enfoque. Sí, muchos caen bajo presión, pero ella ha resistido. Sobre la tensión entre Trump y la señora Albanese, podría deberse a diferencias ideológicas, desacuerdos políticos o incluso a su postura en temas clave, como relaciones internacionales o alianzas estratégicas. Si está alineada con Netanyahu, eso no necesariamente explica el conflicto, ya que Trump fue cercano a su gobierno. Habrá intereses enfrentados, rivalidades personales o choques en su influencia. Sin más contexto, es difícil precisarlo. Bueno, no hay duda de que están en la misma cama con el régimen de Netanyahu, pero la situación es más profunda. Es así de simple. La administración Trump, o quienes quiera que sean los funcionarios que impulsan estas cosas, recibió la orden de perseguirla y están ahí para socavar a las Naciones Unidas. Pero en términos más generales, consideremos esto desde una perspectiva más amplia. En este caso, Israel utiliza a Estados Unidos, pero también socava instituciones internacionales como la ONU, la CPI, la Corte Penal Internacional y la CIJ. El objetivo es aislar y básicamente reducir la capacidad de estas organizaciones para detener el asedio en Gaza y también el genocidio que está ocurriendo. Así que esto es en realidad una práctica habitual de lo que en realidad es una maquinaria entre Israel, su lobby, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y todos estos países estrechamente aliados con el régimen de Tel Aviv. Sí, claro que no. O sea, David, este anuncio contra Francesca Albanese, parecía coordinado entre Marco Rubio y Netanyahu. Es mi interpretación, al menos. ¿Es una suposición acertada? Sí, claro. O sea, se conocieron el mismo día, claro. Netanyahu llevaba en Washington no sé cuánto tiempo, casi una semana. Y claro, fue un tiempo sin precedentes. Vive en la Casa Blair, la casa donde se reciben los invitados del presidente. Claro, es más bien sabido. Tiene la factura de lavandería más grande de la Casa Blair que cualquier otro líder mundial. Así que sí, claro, está ahí todo el tiempo. Y sí, claro, se trata de una coordinación, como ha dicho Patrick. Se ha hablado de que se oponen a la ONU. Y claro, el lobby. Los sionistas tienen sus propios grupos de presión, centrados específicamente en socavar a la ONU. Se llama UN Watch, con sede en Ginebra. Ya hablamos de ello en el programa. Como vemos, por todas partes, los sionistas tienen tentáculos por todas partes. Tienen un grupo de presión para cualquier elemento particular de esta estructura de poder al que quieren apuntar. ¿Podrías contarnos algo más, David, sobre el momento que mencioné? De hecho, hace mucho tiempo que Netanyahu estuvo allí. Es decir, dijiste por qué es tan inusual. Bueno, es inusual porque ya sabes, los líderes mundiales tienen que gobernar sus países y normalmente, no siempre es así, pero normalmente los líderes mundiales pasan la mayor parte del tiempo en sus países. Actualmente se enfrenta a una guerra. Dice que hay 7 frentes, o sea, están librando una guerra en 7 frentes, y él tiene tiempo para ir a Estados Unidos, decirles a los estadounidenses qué hacer y asegurarse de lavar la ropa.
No, en absoluto. Y creo que sin duda es un caso de intromisión una vez más, ¿no? Sé que algunos se resisten, pero eso parece ser, al menos según mi interpretación, lo que ocurre. Patrick Marco Rubio, bueno, parece ser un fanático del sionismo, ¿no es así? Como muchos políticos estadounidenses, supongo. Me pregunto si podría comparar su apoyo a Israel con el de secretarios de Estado anteriores. Support for Israel compares to previous secretaries of state. Bueno, ya saben, Marco Rubio debe toda su carrera política a algunos de los mayores lobbies israelíes y oligarcas sionistas de Estados Unidos, como Paul Singer, por ejemplo, quienes financiaron su campaña presidencial en 2016. Sin embargo, es muy similar, ya que proviene del Senado. Desde el mismo comienzo de su carrera fue captado y manipulado por el lobby, al igual que todos los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Trump, o el lobby, seleccionó su gabinete. Observen todos los puestos clave relacionados con la seguridad nacional, la política exterior y similares. Muchos de ellos provienen de la legislatura, lo cual es inusual para un presidente estadounidense. Normalmente provienen de otras fuentes como el cuerpo diplomático, el Departamento de Estado u otras básicamente. Por eso es tan importante. En este sentido se parece mucho a Mike Pompeo, muy diferente de Tony Blinken, quien es una especie de secretario de Estado del Estado profundo, pero se identifica como judío estadounidense. Así que es un caso atípico en ese aspecto, al marcar la diferencia con la administración Trump. Sin embargo, las elecciones de Trump para el gabinete, ya sea Mike Waltz, Mike Pompeo, Radcliffe o Rubio, son eliminadas directamente de la Cámara o incluso de Liz. Stefanik, quien tuvo que regresar a su escaño en Nueva York, será la embajadora pro-Israel ante la ONU. Todos son leales a Israel, todos y cada uno, y ese era el requisito principal para estar en el gabinete de Trump. Claro, el reciente informe de Francesca Albanese sobre la complicidad corporativa en el genocidio, en mi opinión, eso es lo que motivó la reacción impulsiva de Trump con la imposición de sanciones. ¿Por qué cree que desencadenó una reacción tan extrema en él? Bueno, las personas a cargo de estas empresas, especialmente las tecnológicas, que se destacan especialmente, son las personas más ricas del mundo. Las tecnológicas son 10 multimillonarios principales, quizás 7 u 8 de ellos dirigen empresas tecnológicas de Elon Musk. Así que este es el centro mismo de los oligarcas, casi todos ellos, por supuesto, estadounidenses. Y ves que en Nueva York se obtiene de eso. Ves a Sergey Brin, de quien hablo más adelante, denunciando el informe, y por supuesto, eso se debe a que las tecnológicas están profundamente arraigadas directamente en el genocidio. Como dije, es inusual que las organizaciones de derechos humanos en este tipo de campo hagan públicos este tipo de puntos. Hablamos de ello todo el tiempo, pero ver que esto salga de la ONU es bastante impactante para ellos. Sí, absolutamente. Patrick, o sea, ¿qué tan importante crees que es defender a Francesca Albanese entonces? Esto es muy importante, sobre todo por el trabajo que realiza, que es absolutamente ejemplar en su puesto. Es decir, se ha puesto en la cuerda floja, pero ha regresado, y creo que es positivo ver a alguien que se preocupa tanto en la ONU, que se preocupa tan profundamente por los derechos humanos, por las personas en general. Y esto es algo por lo que la ONU ha sido criticada por muchos secretarios generales tibios y desinteresados, bajo el yugo de Estados Unidos, corruptos y demás. Al ver a alguien como ella en ese puesto, ha hecho todo lo posible para difundir el mensaje, para que este tema llegue al público más amplio posible, presentando argumentos muy sólidos y convincentes que han ayudado a mucha gente a articular este tema en todo el mundo, lo cual por sí solo es invaluable y por eso necesita absolutamente apoyo. ¿Crees que sobrevivirá, Patrick? ¿O crees que la presión la obligará a irse? Se trata de una persona muy inusual y, según todos los indicios, muy fuerte y resiliente. Así que no la van a obligar a dimitir. Tendrían que hacerlo. Está totalmente dedicada a su misión y creo que ha soportado lo peor. Pero, como sabemos, con las sanciones y demás, esto solo será contraproducente en última instancia para Estados Unidos a nivel internacional. Dañará su reputación como alguien que defiende la democracia y el derecho internacional y que hace todo lo posible por socavar. Nuestro próximo informe expone hasta qué punto el régimen sionista pretende difamar a Francesca Albanese.
En aparente coordinación con el anuncio de sanciones contra Francesca Albanese, aparecieron en Google anuncios que difamaban a la indomable opositora al genocidio. Según una investigación del sitio web italiano Fanpage, iniciada el 5 de julio, el gobierno israelí lanzó una campaña publicitaria de pago por clic en Google para desacreditar a la relatora. Para ello pagó a Google para que una página patrocinada que desacreditaba a Albanese apareciera como primer resultado de búsqueda. Quienes buscan su nombre en el buscador ya no encuentran la entrada de Wikipedia como primer resultado, sino un anuncio patrocinado por el gobierno israelí que le acusa de haber violado repetidamente los principios de imparcialidad y de haber tenido contactos con grupos como Hamas. La página está financiada por la agencia de publicidad del gobierno israelí que trabaja para el gobierno de Netanyahu y utiliza herramientas de comunicación comerciales para manipular la narrativa sobre el conflicto. El mecanismo es simple. Basta con pagar para que una página aparezca en la parte superior de los resultados de búsqueda de Google. Funciona con un sistema de pago por clic, donde los usuarios eligen palabras clave específicas relacionadas con sus productos o servicios y crean anuncios de texto dirigidos. Google no es neutral en estos asuntos. Su fundador, Sergey Brin, también ha lanzado un ataque contra las Naciones Unidas, calificándolas de manifiestamente antisemitas en un memorando interno. Los comentarios de Brin se produjeron después de que un informe de la ONU emitido por Albanese acusara a Google, junto con su empresa matriz, Alphabet, Microsoft y Amazon, de contribuir a la campaña genocida israelí en Gaza mediante el apoyo a la nube y la inteligencia artificial para las agencias militares y de inteligencia israelíes. Brin también afirmó que usar el término genocidio en relación con Gaza resulta profundamente ofensivo para muchos judíos que han sufrido genocidios reales. Añadió: también sería prudente citar organizaciones manifiestamente antisemitas como la ONU en relación con estos temas. El memorando interno se envió al personal de la División de Inteligencia Artificial DeepMind de Google. Brin es el cofundador de Google junto con Larry Page, ambos multimillonarios. Page ocupa el 7º lugar y Brin el 8º en el ranking de Forbes de todos los multimillonarios del mundo. Ambos son judíos y sionistas. Junto con el 9.1% de los multimillonarios mundiales, 276 de 3.028, en comparación con una población judía global del 0.2%. Los jefes de las otras dos empresas tecnológicas en el informe de Albanese también figuran en los primeros puestos de la clasificación: Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Un tercero, Bezos, no es judío, aunque Zuckerberg sí lo es. Los multimillonarios no tienen que ser judíos para ayudar al genocidio sionista, pero definitivamente ayuda. Está claro que para detener un genocidio tenemos que desionizar toda la industria tecnológica. David, ¿qué me dices de esta campaña de pago por clic? Bueno, para mí es como una distorsión sistemática del motor de búsqueda de Google, ¿no? En cierto modo, sí, por supuesto. Permite a cualquiera que quiera pagar el distorsionar el funcionamiento del algoritmo. Recordemos que, para empezar, el algoritmo no es un mecanismo neutral y, por supuesto, ya ha sido gestionado y diseñado de maneras específicas. Recordemos que Internet proviene de la CIA y que toda la arquitectura de seguridad nacional ha estado profundamente arraigada en las empresas tecnológicas desde el principio. Por lo tanto, todas las empresas tecnológicas tienen estas relaciones con las agencias de seguridad nacional, incluyendo las de Estados Unidos y el Reino Unido, pero también, por supuesto, en Israel. Y uno de los aspectos clave es la conexión entre el sionismo y la industria tecnológica. Patrick, ¿qué opinas de las difamaciones en la llamada investigación del régimen sionista sobre Francesca Albanese? Bueno, francamente, estas difamaciones son habituales, así que esto es algo que se puede esperar. Me parece interesante. Ella es una figura apolítica. Su trabajo como relatora especial para los territorios ocupados de Palestina le exige basarse en hechos y ser exhaustiva en su investigación. Eso es precisamente lo que ha producido. Y creo que lo realmente revelador aquí es la reacción, una reacción contundente, poco común y reflexiva, que ha surgido
recibido por parte de Estados Unidos y el lobby israelí a raíz de su reciente informe. Esto debería explicarles todo lo que necesitan saber sobre lo explosivo que es ese informe. Uno de los más completos y amplios, con perspectivas muy profundas y detalladas sobre la economía detrás del genocidio, como ella misma lo expresó. Es impactante y históricamente creo que será un documento muy importante para futuros académicos. No, indeed. And it's a kind of default position, isn't it? Es una especie de postura predeterminada, ¿verdad, Patrick? Que el lobby sionista, ya sabes, el régimen israelí, recurra a la difamación. Pero en lo que respecta a Francesca Albanese, parece que se han esforzado al máximo, ¿verdad? Parece que estás aludiendo a eso. ¿Estás de acuerdo con esa evaluación? Alluding to that. I mean, would you agree with that assessment? It's a natural reaction. Sí, es una reacción natural. Es decir, podría decirse que es mujer, así que eso provocará una reacción especialmente visceral de ciertos hombres, probablemente en puestos de poder. Es italiana, así que proviene del sur global, así que hay una actitud de cómo se atreve. Algo así, si no eres uno de los grandes y poderosos países de la triada del norte global. Y creo que simplemente piensan que, de alguna manera, porque su estatura física y su perfil no son lo suficientemente influyentes en política, es blanco fácil y vulnerable a todo tipo de ataques y que tendrán éxito. Pero lo que no se dan cuenta es que su base de apoyo global es enorme gracias a su trabajo. Así que realmente se lo han ganado por méritos propios y por la credibilidad de sus argumentos, por lo que ha presentado, los debates a los que ha asistido, la entrevista que ha realizado, el informe que ha redactado. Nunca antes se había visto a una relatora especial tan activa. Desde ese punto de vista está marcando un nuevo hito. Y sometido a toda una serie de prejuicios diferentes de lo que estás diciendo ahí, Patrick, David, ¿qué hay de la intervención de este personaje, Sergey Brin, entonces? Bueno, ya oíste en la película lo que dije. O sea, esa tontería de que es ofensivo para el pueblo judío decir que Gaza es un genocidio porque el pueblo judío ha sufrido un genocidio, como si hubiera sido un genocidio para personas vivas, para judíos vivos. No lo han sido, es ridículo. Y por supuesto, él es uno de los 10 multimillonarios más importantes del mundo. La mitad de ellos son judíos y todos son sionistas fanáticos. Esto demuestra cómo hicieron ese tipo de comentarios. No se escucharía ese tipo de comentarios de la misma manera de un multimillonario no judío. Pero claro, eso no significa que el resto de los 10 multimillonarios no estén directamente involucrados con el ejército israelí y, de hecho, con el genocidio. Patrick, ¿qué piensas de los comentarios de Brin? Bueno, es un comentario reflexivo. Solo puede considerarse un ataque ad hominem en este contexto. Decir que la ONU es antisemita es ridículo, pero es interesante que no pueda discutir las acusaciones materiales del informe de Albanese contra Google y otras tecnológicas. Así que este es un caso clásico de que, ha perdido el argumento y no veo ninguna refutación real por parte de ninguna de las grandes tecnológicas mencionadas en su informe. Así que es típico, pero también sorprendente que alguien de ese perfil y ese nivel, especialmente desde el liberal San Francisco, caiga en ese nivel de ataque reflexivo contra la ONU y Albanese, en lugar de abordar las actuaciones reales, porque a mucha gente le gustaría oír eso. Se supone que las grandes tecnológicas son muy inteligentes. Se supone que son las personas más inteligentes del mundo. Nos dicen, en fin, que son los amos del universo. Entonces, ¿dónde está el rigor intelectual? Nadie puede encontrarlo en este caso. Sí. Y David, quiero decir, en tu respuesta anterior mencionaste la cantidad de multimillonarios, los 10 principales, 5 de ellos judíos y todos sionistas. Es un punto que estás planteando. Pero hay otros, y creo que también lo mencionaste, pero entre los 10 principales hay otros que no son judíos, como Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault y Warren Buffett. Todos son sionistas entusiastas, ¿verdad? ¿A qué crees que se debe?
Es muy curioso, ¿verdad? Si nos fijamos en los otros 5, me refiero al propio Buffett, ha dedicado mucho tiempo a recaudar fondos para los sionistas. Elon Musk, por supuesto, se ha mostrado escéptico respecto a Donald Trump, ya que Epstein ha sido atacado por organizaciones sionistas. La organización sionista CCDH, que supuestamente combate el odio digital, intentó cerrar Twitter cuando Elon tomó el control. Sin embargo, recordemos que Netanyahu lo llevó a ese kibutz. Vio los efectos falsos de la industria de Al-Aqsa y ha defendido firmemente a los sionistas y, por supuesto, a nivel empresarial, personas como Musk, Bezos y Amazon tienen un interés comercial clave en apoyar a los sionistas, ya que suministran tecnología al gobierno israelí para ayudar a matar a niños palestinos de forma más eficaz. En efecto, amoral, pero Patrick, por último y muy brevemente, porque solo nos quedan unos 30 segundos, ¿cuál es la mejor manera, en tu opinión, de apoyar a Francesca Albanese? Bueno, hay varias peticiones circulando en línea nominándola al Premio Nobel de la Paz. Ese sería el primer punto por el que empezaría. Se merece ese reconocimiento. Sin duda, creo que es la candidata más sólida de todas las nominadas últimamente. Guiño, guiño, Trump, por ejemplo. Así que creo que es una buena oportunidad para apoyar a alguien que realmente merece el Premio Nobel de la Paz en esta próxima sesión. Espero que la gente lo haga. No, claro que no. Sigamos trabajando para conseguir ese apoyo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo por hoy, pero volveremos la próxima semana con más análisis. Quiero agradecer a nuestro invitado Patrick Hackningsen y a nuestro experto residente, el profesor David Miller, por sus valiosas perspectivas. No olviden seguirnos en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde compartimos clips y actualizaciones periódicas. Y recuerden, difundir nuestro contenido en sus redes es un antídoto contra la narrativa pro-israelí dominante en los medios corporativos. Hasta la próxima. Con ustedes, Chris Williamson. So until next time, this is Chris Williamson saying bye for now.